Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer término, el ingeniero Johan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Queremos hablar sobre los desafíos de este 2026, especialmente en la reactivación del sector de la construcción, el impulso de nuevos planes de vivienda. Hay créditos atractivos como el que se ha anunciado, el del BIES al 2.99% en ciertos rangos de vivienda, y esto evidentemente genera empleo directo e indirecto. Con estos antecedentes, ¿cómo ve esta perspectiva en este nuevo año al ingeniero Johan Proaño? Muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días también a todos los oyentes de esta prestigiosa radio. Y sí, nosotros estamos bastante contentos en este inicio del año 2026. Primero porque en el año 2025 tuvimos una buena recuperación. Luego de que el 2024 fue un año prácticamente nefasto para nosotros, en que el PIB de la construcción cayó el 7.8%, imagínense. En el 2025 ya nos recuperamos, esperamos cerrar el año con un 6% positivo. Se recuperaron también ya los empleos, que habían caído a 499,000 empleos en el sector de la construcción. Se recuperaron a 540,000 trabajos, un 8%, y estos números van acompañados de números que nosotros manejamos como constructores y que podemos sacar datos, y vemos que esa recuperación es cierta porque el cemento subió un 9.5% la venta de cemento del año anterior, el año 2025. Con todos estos antecedentes, empezamos a ver que a finales de año mismo ya teníamos buenas noticias. Ya teníamos, por ejemplo, el relleno del fideicomiso de el subsidio a las tasas de interés de los créditos para vivienda de interés social y vivienda de interés público. Ese fabuloso MITI, que es al 4.99%, 25 años plazo y solo 5% de entrada, que ya estaba prácticamente sin fondos, se rellenaron con 600 fondos. Se logró un financiamiento del BID y un poco más puso el gobierno, $600 millones, y con esto más o menos ya tenemos para un mediano plazo de unos 6 años una tranquilidad a los promotores y los compradores de casas. Y en este año nos enteramos de este Credicasa, un acierto, pensamos nosotros, del gobierno ecuatoriano, al tener ya en este momento, al principio decían casas de máximo $55,000 y de 2 dormitorios en adelante, ahora ya son casas de hasta $71,000, o viviendas de hasta $71,000, y puede ser suites, o sea, pueden ser de un dormitorio también las viviendas. ¿Cuántos metros cuadrados? Las suites se las logra arquitectónicamente desde unos 40 metros cuadrados. Ya quedan unas suites bonitas, cómodas. Entonces, desde 40 metros cuadrados. Obviamente esas no van a costar 71,000, muy probablemente. Esas van a costar un poco menos. Y con este crédito hipotecario, ¿qué es lo que se va logrando con todos estos nuevos créditos hipotecarios? Hablemos de las viviendas más bajitas que podemos conseguir, que hay pocas, pero hay en Quito, en Guayaquil un poquito más. Hablemos de una vivienda con un crédito de $50,000. Con un crédito de $50,000, con el crédito tradicional de la banca, uno tenía que dar el 20% de entrada, ¿sí? Es decir, claro, se puede cobrar una casa un poquito más grande, pero el 20% de entrada. Y para que le den $50,000 de crédito, la familia tenía que tener un ingreso de $1,400. Viene el crédito MITI y ese ingreso familiar se baja a $1,000 y solamente con el 5% de entrada. Y viene el crédito Credicasa y ya el ingreso familiar para un crédito de $50,000 se baja a $600. Entonces vemos cómo se va democratizando el acceso a la vivienda. Y si es que se les da chance a que muchas más personas accedan a estos programas, eso quiere decir que vamos a tener una mayor demanda.
Si hay mayor demanda, obviamente hay mayor oferta y con esto mayores plazas de empleo, mayor crecimiento económico. Entonces, esos son un poco los efectos de estos círculos virtuosos en los que estamos cayendo con estos créditos, con estas tasas de crédito que son históricas. Entonces, tenemos que aprovechar este momento y nosotros, los constructores, obviamente, empezar a generar muchos más proyectos, y a toda la ciudadanía es un momento único para poderse comprar una casa propia. Ahora, ¿cómo acceder? Una de las inquietudes del ciudadano común: tengo mi capacidad por mi sueldo. ¿Cómo se han establecido los rangos para acceder a una vivienda y tener capacidad de pago no más allá del 40% de sus ingresos? Sí, en el BIE es desde el 40% de los ingresos. En la banca normal, es decir, para el Credicasa es el 40% de los ingresos netos. Ojo, eso hay que aclararle también a la ciudadanía. Claro, quitado el seguro social, todo, neto. Y quitado más que nada las deudas, porque hay muchas personas que tienen crédito quirografario, deudas con las tarjetas y demás. Entonces, si usted gana $1,200 y está debiendo 200 entre quirografario, entre crédito prendario, alguna tarjeta de crédito, el salario neto es 1,000 y sobre ese le toman el 40% de su ingreso. Entonces, a ver, en el BIES hay algunos requisitos. O sea, para el Credicasa, para el del 2.99%, primero tiene que estar afiliado al BIES, tiene que tener 36 aportaciones, 13 consecutivas si usted es un empleado en relación de dependencia. Lo máximo que puede ganar, sus máximos ingresos familiares, ojo, de las dos personas, es de $1,500. Y básicamente esos son los requisitos. La vivienda tiene que ser nueva y la persona no puede tener vivienda propia. Esto es para una primera y única vivienda. Sí, primera porque decimos que es una vivienda nueva. Única, no puede tener otra vivienda. Entonces, claro, básicamente solo un paréntesis sobre esto. Conozco en casuística, hay casos de gente de clase media, baja, que por alguna acción de una herencia tiene escrituras de la entrega de una parte de la vivienda de sus padres y simplemente con el usufructo de sus padres, es decir, no pueden disfrutar de esa vivienda, quedan impedidos porque ya consta en el registro de la propiedad como una vivienda sin tener vivienda en la práctica y no puede acceder penosamente a esa primera vivienda. Sí, eso es así. Las personas no pueden acceder, es decir, se les va a pedir un certificado en el registro de la propiedad, y en el registro de la propiedad va a aparecer como propietario de una vivienda. Lo que sí pueden tener es terrenos. Ya, y con terrenos se le facilita también el acceso a estos créditos, por ejemplo, del 299 o del 499. No. Tampoco. No, el BIES tiene otros productos. O sea, sí puede acceder a una vivienda si es que la persona tiene terreno, pero si es que a lo que se refería la pregunta es si es que va a poder construir en su terreno con este crédito del 2.99. No es para eso el crédito, pero el BIES sí tiene otros créditos en los cuales le presta para construcción. Las tasas son un poquito mayores, pero también son tasas muy ventajosas. En este año el BIES está con tasas muy ventajosas. O sea, cuando hablamos ventajosas, ¿de cuánto? ¿Cuándo son ventajosas? Bueno, estamos hablando tenemos la tasa del 2.99, luego tenemos la tasa del 5.99 para la vivienda, que es para los créditos que son de hasta $90,000, para las viviendas de $110,000, 5.99, es decir, cercana al 4.99. Y de ahí tenemos del 6.99 en adelante, de acuerdo al monto al monto del crédito y al plazo al que vaya a pedir el crédito. Ahí sí van en adelante, ya en los créditos que son de mucho dinero, ya 25 años, ya tienen más o menos las mismas tasas que la banca, en ciertos casos están al 8.99 por ahí. Pero para la vivienda de un segmento de ingresos medianos y bajos, las tasas son atractivas. Y esto también
Yo creo que todo esto nace porque el año anterior hubo un anuncio del presidente Noboa que también nos dejó muy contentos, y era que se le entregaba 1.000 millones, más bien dicho, se había ordenado que el BIES como presupuesto para créditos hipotecarios destine 1.000 millones, pero de esos 1.000 millones el año anterior apenas colocaron 470 millones. Eso no es falta de gestión del gobierno, sino es una falta de gestión del BIES, donde cambian de gerentes cada 6 meses, y por eso es que no pueden colocar. Entonces, apenas colocaron ese valor. Esperemos que en este año sí cumplan con los 600 millones de presupuesto que han indicado. Yo creo que con todas estas tasas y estas condiciones se va a superar inclusive esos 600 millones de dólares de presupuesto en este año. Ahora, ¿cuál será la demanda para acceder, a sabiendas de que hay un déficit habitacional? Estos programas ofertan para diferente bolsillo, digamos, diferentes ingresos y capacidades para acceder desde estas pequeños departamentos, como usted decía, de 40 metros, hasta otros más grandes, ingeniero Proaño. Bueno, nosotros tenemos demanda, el 85, más del 85%, casi el 90% de los ecuatorianos, la primera necesidad que intenta cubrir, o que es su aspiración cubrir, es la de la vivienda. Entonces siempre hay una demanda. Pero ahora, ¿cuál era el problema, o cuál es el problema, ¿no? Y es que esa demanda tiene que ser calificada. Es decir, la persona no solamente tiene que querer comprar una casa, sino tiene que poder comprar una casa. Y claro, con estos créditos ya se abre un mercado al que muchos no entrábamos. Había muy poquitas viviendas de menos de $50,000, por ejemplo. Pero era porque a las personas no les daba los ingresos en ese rango, no les daba los ingresos como para poder comprar una casa. Ella le dije, con el crédito Miti, por ejemplo, el ingreso familiar era de $1,000. Ahora con el Crédit Casa, el ingreso familiar tiene que ser de $600 para un crédito de $50,000. Entonces, claro, ya tenemos un mercado más amplio, calificado, al que nosotros ya podemos atender. Entonces empezamos a hacer proyectos para cubrir esa demanda. En los planes este año, si hay créditos con una tasa de interés baja, muy atractivo, 2,99. ¿Cuáles son las demandas? ¿El sector de la construcción opera con la demanda que se va a hacer, u oferta sabiendo que hay posibilidades de créditos en muy buenas condiciones? No, ya en este momento nosotros empezamos a desarrollar productos para suplir la demanda que van a crear estos créditos en estas condiciones. Y no es que nosotros esperamos a que nos compren la vivienda o para comenzar a hacer el plan o el proyecto. En este momento nosotros sabemos que existe ya esta demanda, empezamos a proyectar. Obviamente siempre los proyectos inmobiliarios tienen una fase de diseño, ¿sí? Diseño y aprobaciones. Luego viene una fase de preventa y luego viene la fase de la construcción. Pero ya la preventa y la construcción ya son basadas en estas nuevas demandas. Entonces nosotros en este año esperamos crecer por lo menos lo mismo que crecimos en el año 2025, que fue algo bueno. Entonces esperamos crecer por lo menos un 6% y que el crecimiento en el sector de la construcción ya sea sostenido. Recordemos que a partir del año 2015 nosotros empezamos a caer en nuestro crecimiento y seguimos cayendo hasta el año de la pandemia. Sí, entonces no fue por la pandemia que nosotros tuvimos una caída. Nosotros ya tuvimos una caída desde el año 2015, que se acentuó en la pandemia. Tuvimos una leve recuperación en el año 2021, 2022, y nosotros pensamos que ya con eso nos íbamos para arriba. Pero toda la inestabilidad política que hubo en esa época, y también la falta de inversión en el sector público, porque el sector de la construcción se compone del sector inmobiliario y de todo lo que es la construcción de infraestructura y contratación pública. Entonces, nuevamente caímos en el 2024. En el 2025, el año anterior, nos recuperamos porque ya hubo más estabilidad económica, hubo más también estabilidad social, la economía creció, entonces nos recuperamos. Y en este año
Esperamos que también sigamos con la misma recuperación económica. Estabilidad política, a pesar de todos los bemoles que tenemos en este país, estabilidad política se espera que se tenga en este año. Y tenemos estos créditos y aparte de eso está anunciada una inversión en vialidad y en proyectos y en proyectos icónicos, como por ejemplo están anunciando la construcción de un museo. Entonces, todo eso ya es contratación pública. Entonces, se espera que en este año mantengamos ese ritmo de recuperación y que ya de aquí para adelante nos vayamos para arriba. En los buenos momentos, recuerdo, el sector de la construcción representaba alrededor del 10% del PIB. Ahora están menos del 7, del 6. Te va a sorprender, pero ahora representamos apenas el 4.2% del PIB. Sí, habíamos llegado al 10% y cuando hablamos de la construcción hablamos solamente de la parte de la construcción directa, ¿no? Pero a eso hay que sumarle toda la parte, en ese entonces, en el 10%, nosotros hablamos con el ministro de Finanzas, ustedes representan el 20%, porque hay que sumarle todo lo que son la fabricación, tanto artesanal como industrial, de materiales de construcción, toda la escala de comercialización, la escala logística, y duplicamos eso. Pero ahora representamos apenas del 4.2. En lo que sí estamos contentos es en que los empleos hemos vuelto a recuperarlos y ahora somos un 6.2% de los empleos en el Ecuador. También éramos aproximadamente el 10%. Ahora esperemos que con estas nuevas medidas y todo este buen año que nos espera, que yo sí creo que se va a poder cumplir con este ofrecimiento, que este año va a ser el año de la construcción. Con todo esto nos vayamos para arriba también en empleos y nuevamente podamos ser ese generador de economía, de empleos, que es lo que requiere este país, ¿no? Estos nuevos créditos con estas tasas de interés están ya de acceso al ciudadano, que va a hacer los cálculos de sus ingresos y saber a qué crédito puede acudir. Y los procesos, siempre ha habido, por inestabilidad, especialmente en el BIES, demora en los trámites. ¿Hay agilidad en esto? ¿Se puede simplificar el acceso a los créditos? Siempre hay cómo simplificar las cosas. Todo es perfectible. Pero en esto sí, déjeme decirle que el BIES está igual que cualquier banco privado en los tiempos para poder obtener un crédito. El proceso del BIES desde hace muchos años que no es lento. Nosotros llegamos a tener que los procesos en el BIES duraban 180 días, 9 meses. Normalmente un crédito hipotecario en el Ecuador, desde que se lo empieza a tramitar, es decir, desde que se hace una solicitud de crédito hasta el desembolso, ahora en Ecuador está entre 60 días, es el promedio, y llegamos a un máximo de 90 días en todo lo que es banca privada. Con el desembolso ya, 90 días para el desembolso, porque ahí intervienen no solamente los procesos del banco, sino también intervienen catastros, interviene registro de la propiedad, porque la escritura tiene que estar inscrita para que le den el desembolso. Entonces, se demoran 60 días en promedio y yo diría que un máximo de 90 días. Hay casos muy especiales que demoran más. Esos tiempos son perfectibles, pero ya son tiempos muy manejables. El BIES tiene los mismos tiempos que la banca privada. Entonces, por ahí no es el problema. El problema del BIES yo creo que está más bien en su oferta de créditos hipotecarios. Nosotros hemos visto cuál es la campaña millonaria que ha lanzado el Banco del Pacífico para anunciar una tasa de crédito del 7.5%. Sí, y teníamos todo Quito con vallas y toda la publicidad en redes indicando que tienen el 7.9%. Y el Banco del Pacífico no colocará más allá de 200 millones, y estoy exagerando, 200 millones al año habrá colocado el año anterior en créditos hipotecarios. El BIES tenía un presupuesto el año anterior de $1,000 millones para créditos hipotecarios. Y Miguel, no nos mandaron ni un correo electrónico a los afiliados diciéndonos que podemos acceder a un crédito hipotecario. El BIES sabe, no solamente el BIES sabe, tiene acceso a una base de datos fabulosa, porque el BIES es el único que sabe
cuánto ganamos. A un banco usted le dice, usted va al banco y el banco le pregunta cuánto gana. Pero el BIES le dice, el BIES tiene su base de datos de cuáles son sus ingresos, de dónde vive, quién es su empleador. Entonces, lo que sí he visto, lo que sí veía muchas publicidades era del BIES anunciando créditos quirografarios. Pero ahora lo mínimo que le pedimos al BIES es, bueno, quiere colocar esto, ya tenemos unas tasas fabulosas, ojo, que esa orden viene no viene del gerente, ¿no? Esa orden viene de parte del presidente, ya tenemos unas tasas buenas. Hagamos la campaña, gastémonos plata en publicidad para que la gente sepa que puede hacer estos créditos. Y entonces ahí tenemos un aliado estratégico en la construcción. Y sobre todo que, más que nada, nosotros siempre hemos pensado que el BIES tiene que ser ese motor generador de empleo. ¿Por qué? Porque el BIES le responde al IES y es el banco de todos los afiliados. Y al IES le interesa, obviamente, que su banco le entregue réditos económicos. Pero yo creo que mucho más le va a interesar que le ayude a ampliar la base de afiliados. ¿Sí? Que en lugar de entregarle un interés anual, le ayude a afiliar la base de empleados o que le haga las dos cosas. Entonces, ese es un objetivo que generalmente no tienen los bancos. Pues, o sea, los bancos son privados y no tienen por qué ayudar a que haya más empleo, aunque indirectamente puedan o no puedan hacerlo. Pero el BIES sí tiene ese objetivo. Es decir, esto sería una campaña masiva para que quienes pueden acceder a un crédito puedan acceder a una vivienda. Y en eso, ¿qué se saca si se anuncia que van a sacar 600 millones la oferta de créditos hipotecarios, si es que esto no se promociona y queda allí este anuncio? Uh-huh. No se promociona con la fuerza que se tiene que promocionar, porque ahorita estamos viendo que toda la promoción viene del gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional está haciendo toda la promoción, los constructores privados estamos haciendo la promoción, los medios se están encargando de hacer la promoción. Hoy esta semana he tenido, les agradezco mucho, muchísimas entrevistas para que la gente se pueda enterar de esto, pero hasta ahora, nuevamente, no veo una promoción del BIES, que es el responsable de colocar esos fondos. Entonces, a eso vamos, ¿no? La gestión que tiene que hacer el BIES para colocar fondos, esa debe ser una de sus funciones principales. Entonces, ahí ya nos reuniremos, ojalá, con el gerente para poderle dar cuál es nuestra perspectiva y nuestra visión también acerca de esto. Porque claro, si no se anuncia, no se vende, hay un principio en esta materia. Ahora, paralelamente, mientras se anuncia estas tasas de interés, estos créditos hipotecarios, ustedes vienen trabajando ya en estos planes a los que podrán acceder quienes tengan un crédito hipotecario dependiendo de la capacidad de pago. Sí, así es. Nosotros, como le digo, este anuncio de los nuevos créditos, de las nuevas tasas, se lo hizo hace unos días y el anuncio que sube el techo máximo de 65,000 a $71,000 fue el día de ayer, ¿no? Entonces, claro, estamos trabajando en un proyecto y ahora decimos, bueno, hay que trabajar, hay que ponerle esto, hay que hacer los departamentos un poco más caros, podemos hacer otro tipo de departamentos también para gente que tiene más ingresos. Entonces, sí, nos encontramos trabajando en eso. Y también nos encontramos trabajando eso como constructores privados y como constructores positivos, siempre nos estamos trabajando en nuevas oportunidades y en nuevas formas y tratando de pensar afuera de la caja de cómo puede funcionar mucho mejor el sector del inmobiliario y de la construcción. Y justamente le hemos entregado unas ideas al ministro y al ministro de Infraestructura y Transporte y al viceministro de Vivienda para poder incluir a todas esas personas que no tienen ahorita acceso al crédito hipotecario, porque todos los planes que hablamos son de personas que tienen acceso al crédito hipotecario, sí, personas que tienen ingresos demostrables, o sea, son empleados y están en rol de pagos o tienen un negocio y están declarando al SRI. Pero hay un montón de economía informal que no declara al SRI, que ni siquiera se bancariza
Entonces, y ese es de más del 70% de la población ecuatoriana. Entonces, a ese 70%, ¿cómo hacemos para llegarle, para que pueda obtener su casa propia si no puede demostrar sus ingresos, aunque los tenga? Entonces ahí hemos propuesto nosotros y ha sido muy bien acogido por el ministerio. Ya están trabajando también en esto y con la gestión que tienen, esperamos que lo logren en los próximos meses. Es algo un poquito más larguito, que es hacer un plan nacional de ahorro para la vivienda. Un ahorro programado en los bancos, en los cuales es un ahorro programado a 24 meses, por ejemplo. Va depositando la persona todos los 24 meses, al cabo de los 24 meses, la persona ya va a tener la entrada para su vivienda, y aparte de la entrada para su vivienda va a haber demostrado que es un buen pagador, va a haber demostrado que tiene ingresos, va a haber bancarizado sus ingresos, va a haber formalizado esa parte, y ahí podría entrar el Estado con un fondo de garantía para decirle a los bancos: vea, como este señor cumplió con todos sus pagos, yo le garantizo, así que dele nomás el crédito, sí, porque no tiene rol de pagos ni tiene declaración al SRI, denle nomás el crédito. Y si es que pasa eso, igual ese fondo de garantía tendría que ser por un pequeño porcentaje de todo lo que se entregue en créditos, no va a ser por el monto total de todos los créditos. Recordemos que la mora en el sector inmobiliario es apenas del 3, está entre el 3 y el 3.5%. Absolutamente manejable. Esa mora. Decía ingeniero Johan Broaño, el 3-5% es manejable una mora, en este caso en el sector de la construcción. Sí, parece que se fue un poquito la señal. Sí. Ya, ahí está. Ya, ahí creo que estoy bien de nuevo. Sí. Ya, entonces sí, le decía que es completamente manejable, y el fondo de garantía tendría que responder eso. Inclusive sería una doble, como estábamos hablando con la superintendencia el otro día, ya sería un doble colateral, porque se tiene como primer colateral a la vivienda que queda prendada, y ahora con este doble colateral, claro, los bancos podrían reducir sus riesgos y podrían seguir bajando también las tasas de interés. Entonces, seguimos trabajando en nuevas ideas para que el sector de la construcción se siga dinamizando, para que volvamos a hacer ese 10% del PIB y volvamos a hacer esos 10% de los empleos en el Ecuador. ¿Cuál sería la meta del sector de la construcción este año? ¿Cuántas viviendas diversas con el crédito hipotecario en sus diferentes niveles construirían este 2026? A ver, Miguel, nosotros en el mejor de nuestros años construimos 40,000 viviendas formales, el sector de la construcción. Nosotros esperaríamos que en este año, con todas estas, primero que lleguemos de nuevo a hacer ese mejor año, ¿no?, en el que construimos 40,000 viviendas, y poder subir esa expectativa, ¿no? O sea, poder rebasar nuestro mejor año y poder construir por lo menos unas 50,000 viviendas en este año. Sí, esa sería nuestra expectativa. Es una expectativa grande, son objetivos grandes, pero que tenemos que trabajar para cumplirlo, ¿no? Y a la par de esa meta prevista de 50,000 viviendas, deberá ir el crédito tanto en el BIES cuanto en la oferta privada. Sí, a eso sí. A ver, se tiene fondos para todos los tipos de créditos. Recién estuvimos en una charla que nos invitó el mayor de Banco del País. Decían que en este año piensan subirle siquiera un 20% a la colocación de sus créditos hipotecarios, y van a subir a $320 millones. El BIES tiene un presupuesto de $600 millones, pero ese presupuesto se puede ampliar, ojo, porque el presupuesto para quirografarios es de $4,000 millones. Entonces, si es que va bien la construcción, yo estoy seguro que van a destinar más presupuesto. El problema del BIES no es el presupuesto, es la gestión. Y de ahí tenemos ya lo del crédito miti-miti, que se representa más o menos un 16% de la colocación del crédito hipotecario, y ahí también hay fondos. Ya están los fondos, ya están $600 millones. Normalmente se consume por año $100 millones.
pero se puede consumir más por año, si no es que son 100 millones por año, si no están 600 millones, podría consumirse más. Entonces, yo creo que los recursos de crédito hipotecario están. Y los constructores, los promotores, estamos deseosos de invertir, ¿no? Ahora mismo estamos buscando nuevos proyectos, que en los años anteriores también lo hemos hecho, pero ahora con una mucha mayor agilidad, con una mucha mayor demanda para poder dar respuesta a esta nueva demanda que tenemos de este tipo de viviendas. En definitiva, ingeniero Johan Proaño, ustedes ven de manera positiva estos desafíos, tanto en la ejecución de planes de vivienda cuanto en el acceso al crédito, que es vital, que es fundamental para quien desea adquirir su primera casa. Así es, nosotros vemos que primero que nada el sueño de la nueva casa ya es cumplible, porque ahora se puede comprar una casa con lo mismo que se paga por el arriendo. Entonces ese ya es algo bueno. Lo otro, yo siempre digo, cuando una persona sale de la casa de sus padres ya adquiere una deuda de por vida, y esperemos que esa deuda de por vida se formalice. Y ahí, si se formaliza esa deuda de por vida con un crédito hipotecario, ya la deuda no es de por vida, es a 25 años plazo. Y al cabo de esos 25 años plazo uno ya tiene su vivienda. Entonces, todas estas cosas, y sí, cuando nosotros estamos complacidos, cuando tenemos retos, cuando tenemos que ir a buscar dinero para invertir más, ahí es cuando nosotros estamos complacidos del sector de la construcción. Estamos complicados cuando tenemos, no las condiciones no se dan y de pronto tenemos el dinero en el banco, ahí estamos complicados. Pero aquí en estos casos, en los casos de retos, es cuando nosotros nos gusta trabajar y cuando nos gusta aportar con el desarrollo del país. Bien, muchas gracias al ingeniero Johan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, y estos grandes desafíos de cumplir metas del sueño de tener una vivienda con acceso a créditos con tasas de interés mucho más bajas, como se está ofertando en el país. Ingeniero Proaño, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, buenos días. Muy buen día. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar este caso de la justicia ecuatoriana denominado Goleada y también el AAA, que está en desarrollo en el país y que determinó la orden de prisión preventiva del alcalde de Guayaquil y otros vinculados a estas presuntas irregularidades de delincuencia organizada. Invitado el asambleísta Andrés Guzmer para hablar de este y de otros temas vinculados con la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.